Justo sobre este tema, es que de pronto uno ya no sabe si reír o llorar. Tengo vía Zoom a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? Buenos días. Hola, ¿qué tal, querida Adela? Efectivamente, la verdad es que pareciera en muchas ocasiones algo de, digamos, de otro siglo, ¿no? Es increíble cómo después de 19 días en el Senado de la República no habían querido abordar este tema que a la luz, pues, de la realidad ya todo México sabe. Y bueno, de todas maneras, después de que tomamos la tribuna, argumentamos, les explicamos cómo era necesario la transparencia, una investigación objetiva, una investigación, por cierto, Adela, de las mismas autoridades de Morena. Aún así, en el Senado de la República, los senadores dijeron no queremos una investigación, no queremos transparencia y votaron en contra. ¿Cómo surge la idea, Kenia, de llevar la réplica de la Casa Gris? Me imagino que tú tuviste algo que ver por ahí. Por aquello de la Rapidísimo te lo creatividad. cuento. A ver. Te lo cuento, estaba yo viendo la sesión por pantalla, ¿no? La sesión de la semana pasada la estaba viendo yo en el canal del Congreso y la verdad es que dije, es increíble que no quieran discutir este tema. Dije, bueno, si llevando la casa no quieren discutir, ¿no? Digamos, vamos a hacer el último gran esfuerzo y entonces desde la semana pasada mandamos a hacer esta casa. Yo mido 1,80, ¿no? Digamos, con zapatos, mido 1,80, y les dije, nada más, por favor, necesito que la casa sea de mi estatura, Claro, ¿no? Para claro. que podamos es que yo estaba viendo la sesión por tele, digamos, por el canal, y dije, necesitamos una casa suficientemente grande para que pueda comunicarse. Y la realidad es que se logró, me decía un coordinador de otro grupo parlamentario, es que es una genialidad. Y le dije, a ver, es que es increíble que todos hablen, todo el mundo hable de la casa de Houston y de la corrupción, menos el Senado, porque el Senado quiere seguir ocultando la verdad. De hecho, la intervención dice, pues no pueden ocultar el sol con un dedo, la realidad es que México hoy está exigiendo transparencia. Y bueno, pues así se dio, ¿no? Logramos meter la casa, además logramos que se pudiera parar, en fin, ya sabes. Hasta Yo con creo que alberca y todo. con la alberca, bueno, la alberca la tuvimos que ocupar para tratar de detener el discurso de una compañera, porque pareciera pues que, a ver, yo entiendo que lamentablemente ellos tienen que defender al gobierno, pues es su papel, son senadores y senadoras del partido en el poder. Lo que no entiendo es por qué no quieren debatir, Adela, por qué no dar posiciones y cada quien que fije las suyas y que México se entere y tome su propia decisión de a quién creerle y a quién no Pero ¿cuál creerle. sería el Nosotros estamos... debate en medio de todo esto de la casa? No debiera ser motivo de debate, sino de investigación y de explicación. Vamos, ¿qué le debaten a la casa? A ver, justo es lo que pedíamos, ¿sabes? O sea, lo que pedíamos es más, incluso en alguna argumentación, porque fueron muchísimas, en realidad, digamos, todos los partidos supieron a posicionar, pero lo que nosotros decíamos es que las instancias, o sea, que la Fiscalía, que la UIF, que la Función Pública investiguen. Es lo único que nosotros queríamos. Y aún así, el partido en el gobierno, el partido de Morena y sus aliados dijeron, no queremos una investigación. Ese es el problema, que no tendría que ser punto de debate, la verdad, tendría que ser casi Claro. casi en automático, ¿no? Que se investigue. El presidente siempre dice el que nada debe, nada teme, pues que se investigue esto que surge de una investigación periodística, ¿no? Y Albert, además, en estricto sentido, las instancias gubernamentales tienen que investigar. O sea, más allá de si el Senado dice que lo hagan o no, Exacto, exacto. las instancias deben de investigar porque además son delitos que lastiman a la sociedad. O sea, no son delitos que tengan que ser presentados por una denuncia. De cualquier manera, ya fuimos a denunciar a la Fiscalía, pero aún así, sin denuncia, la propia autoridad, porque estás hablando de tráfico de influencias, estás hablando de cohecho, digamos, es claro que, y lo dice la ley, esos delitos ni siquiera requieren denuncia. La propia autoridad investiga. Lo que es, digamos, inaceptable en términos éticos y en términos, digamos, de política, es que la gente de Morena no quiera investigar, o sea, no quiera que se solicite una investigación, porque claramente, Adela, entre más explican, más se enredan. Entre más sale el presidente o el hijo o la nuera, más se enredan porque hay un
claro conflicto de intereses. No puede ser que mientras los mexicanos estaban buscando oxígeno o hospitales o medicinas, pues la familia del presidente nadaba en una alberca gigante. No puede ser que mientras se generaron 4 millones de nuevos pobres en este país, Adela, la familia del presidente pues veía la tele en una pantalla gigante y vivía en una mansión. Eso es lo que está terrible. A mí me parece que lo que está terrible es un posible conflicto de interés, ¿no? Eso es lo que habría que investigar en realidad. Porque además es ilegal. A ver, ¿por qué está tan enojado el presidente, Adela? ¿Por qué lo ves desencajado, fuera de sí? Bueno, la carta que mandó ayer al INAI, tú la lees y todo lo que dice es ilegal. O sea, todo lo que está solicitando va en contra de la ley. Y la pregunta es, ¿por qué el presidente de la República es capaz de hacer una carta y pedirle al INAI que viole la ley para que le diga cuánto gana Loret de Mola? Que además el INAI respondió diciendo no nos corresponde a nosotros hacer esa investigación, ¿no? O sea, como... Es ilegal. Ventanilla equivocada, ¿no? Oye, Monreal, ¿cómo viste a Monreal? Porque Monreal primero, bueno, después de todo esto dijo, vamos a debatirlo, quiten la casa, ¿no? Vamos a debatirlo. ¿Cómo viste a Monreal en ese sentido? Porque al final, pues no fue aprobado que se discutiera, ¿no? Yo te quiero decir, como morenista, ¿no? Como coordinador de la bancada del gobierno, pues aguantó el tema 19 días. O sea, si me dijeran el señor hizo su chamba, pues sí la hizo, ¿no? Durante 19 días hizo que este tema no se tocara en el Senado de la República. Trabajando para Morena lo hace bastante bien. Evidentemente ya ayer era imposible no hablar de este tema. Por eso les llevamos la casa de Houston al Senado. Porque si no querían escuchar, no querían ver sobre la casa y sobre el tráfico de influencias y sobre la corrupción, pues para eso se hizo necesario hacer una casa y llevárselas a la Cámara Alta de este país. La verdad es que el coordinador y su bancada, yo diría, tienen una lógica de subordinación al presidente, ¿no? de abyección al poder impresionante. 19 días sin abordar este tema en el Senado de la República, eso no había pasado nunca. Pero en Palacio lo abordan todos los días. Sí. Todos los días abordan este tema. ¿Cómo ves el manejo de crisis desde Palacio Nacional? Porque pareciera que al presidente le está saliendo bien, es un gran comunicador, lo hemos dicho muchas veces. Yo te diría, me parece que esta es, digamos, el tema de la corrupción es justo su centro de flotación. Y cuando le dan en el centro de flotación, cuando hay una investigación objetiva, clara, además transparente, de Mexicanos contra la corrupción, lo que hace es un análisis objetivo pues, de los contratos de Pemex, de la familia del presidente, y evidencia, digamos, deja claro que hay corrupción adentro de la familia del presidente. Y por eso es que yo diría, el presidente está muy enojado. Por eso el presidente hace cosas que no había hecho, ¿no? Digamos, había podido tener durante 3 años un hilo conductor muy claro, todos los días hablando de lo que él quería, él poniendo la agenda en el país. Lleva 19 días que ya no sucede eso y evidentemente por eso es que está tan molesto. Por eso es que hace cosas, yo diría, que además de ser ilegales, él sabe o se arriesga incluso a que se debata en espacios de comunicación, lo que pasó en el space de las redes sociales el fin de semana, ese tipo de cosas. Él había vivido 3 años bien confortables que no había, digamos, tenido una agenda distinta a la que él quería poner. Hoy estamos hablando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los medios de comunicación, de algo que a él es incómodo, y es la corrupción adentro de su casa. Por supuesto que está fuera de sí. Oye, está muy intenso, ¿no? Yo creo que así se siente el ambiente, no solamente dentro del círculo político, sino en general, muy polarizado, mucho debate, ¿no? Alguien platicaba ayer aquí en este programa que Carlos Loret entró a un restaurante y todos le aplaudían.
Pero yo imaginaba a Carlos Loret entrando a otro tipo de restaurante donde no ocurriría lo mismo. Pero también percibo mucho ruido y mucha estridencia de las partes. ¿Coincides? Hay mucha estridencia. Totalmente, totalmente. Y a ver, ¿cuál es el tema? Es que se ha polarizado al país, Adela, desde el propio gobierno. A ver, esta estigmatización que hace el presidente de la República entre fifís y no fifís es terrible, porque todos somos mexicanos. No puede haber una, digamos, una separación de seres humanos desde el gobierno, no debería, porque entonces lo que pasa es que de manera natural los seres humanos queremos ubicarnos en uno u en otro espacio. Y eso es terrible, porque un gobernante lo que tendría que hacer es unir al pueblo, unir a los ciudadanos, unir a quienes pagan impuestos, unir a los adolescentes para un México mejor. ¿Por qué está tan dividido este país? Lamentablemente, porque la división se hizo desde la tribuna presidencial. Ahora, sí, evidentemente nos toca a todos reconciliar. Lo que sucede, digamos, en términos reales es que en medio de un tema que le da en el centro de flotación al presidente, como es el tema de la corrupción adentro de su familia, pues la oposición, porque ayer, por ejemplo, toda la oposición votamos unida, me refiero a PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y los senadores independientes, todos votamos unidos para que se investigara. Claramente, pues la oposición necesita dejar claro que el discurso del presidente Adela es un discurso hipócrita, porque no es real, porque este discurso de solamente necesitamos un par de zapatos para vivir, pues es terrible que a su propia familia nunca le quedó claro, porque no solamente no necesitaron un par de zapatos, necesitar una mansión en Houston, necesitar una alberca gigante, me parece que eso no lo puede hacer Adela. El 99% de los mexicanos nunca lo podrá hacer en toda su vida. Entonces, obviamente, esta polarización, digamos, hoy está más marcada que nunca, pero también es cierto que el presidente está bajando en las encuestas. O sea, este presidente que era genial comunicando, está bajando en las encuestas y yo creo que también en eso estriba su enojo, su desesperación, su molestia. Porque va a haber 30 millones de mexicanos sí le creyeron el discurso de la honestidad. Sí le creyeron que iba a hacer un país más seguro. Además, sí le creyeron que iba a haber más empleos. Y la verdad es que no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos. Estamos viviendo el país más inseguro en la historia de México desde que tenemos indicadores. Claramente hoy no hay una posibilidad real de ejercer tu derecho a la salud. Sigue sin haber vacunas para los menores de 15 años. Entonces, entre lo que dijo y lo que hace, pues hay una diferencia brutal. Y peor aún, en este tema de la corrupción que él, pues digamos, abanderaba desde hace 20 años. Es el corazón de su proyecto de nación, ¿no? Y le da en su corazón que su familia, ¿no? Sí, eso es, yo creo que por eso está tan, digamos, tan... Pero sí, yo percibo mucha estridencia y veo mucha estridencia por todos lados, ¿no? La verdad. ¿Qué opinión te merece, ya que estoy hablando contigo como panista, que Ricardo Anaya no se haya presentado en la audiencia que tenía el lunes en el reclusorio? Bueno, a ver, muchísimos opinadores decían, ¿no? Si se presenta lo van a detener. Y seguimos justamente en esta lógica de polarización. A ver, es un perseguido político, Adela. Es claro que es un perseguido político. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si tú ves las encuestas, pues es uno, digamos, de los integrantes de la oposición que más conocimiento tiene. Y a este gobierno la oposición no le gusta, cosa que es, digamos, es antinatura, ¿eh? O sea, fueron la oposición, el gobierno, el presidente, quienes hoy están en el poder, los secretarios de Estado, pues fueron oposición durante años. Ayer se enojaban, ¿no?, las legisladoras de Morena porque habíamos tomado la tribuna y yo les dije, a ver, ustedes, si alguien sabe de tomar la tribuna en este país, son ustedes. Bueno, ¿te acuerdas cuando entraron a caballo a la Cámara de Diputados y hacían cosas rudísimas? Bueno, agarraban a los legisladores del gobierno, ¿no? Y incluso los increpaban físicamente. Pero eso, ahora que son gobierno, no les gusta. Y no les gusta la oposición.
evidentemente Ricardo Anaya es un perseguido político y yo diría, pues, claramente no tiene ninguna intención de llegar a que lo aprendan, porque además para este discurso, ¿no? En donde pues hoy la gente se está dando cuenta de la hipocresía del gobierno, lo que necesitamos, y te lo digo, digamos, como oposición, lo que necesitamos es en este momento que se investigue la Casa de Houston y no otros temas que, el tema de España y demás, que tratan de ser como cortinas de humo ante una realidad lastimosa, y es que en el gobierno se están enriqueciendo de manera brutal gracias a los contratos del erario, gracias a los contratos de los impuestos que pagan los mexicanos. Kenia, pues como siempre me da gusto hablar contigo, y lo seguiremos haciendo, ¿no? Porque siempre hay mucho de qué hablar. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado. Muchas gracias, Kenia. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a Maca, a Daniel, un abrazo a toda la gente. Aquí andamos todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con deportes, espectáculos, tecnología.